Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Ha sido un día largo hoy, ¿no? Dentro de la escuela de verano, de esta propuesta de formación que hemos organizado desde la Universidad Nacional de La Pampa y desde la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. La propuesta para este día miércoles es hablar de la internacionalización de la extensión. Nos podemos preguntar por qué estamos hablando de la internacionalización de la extensión desde estos sentidos. Tiene que ver con una propuesta de la Universidad de La Pampa que desde hace unos años está trabajando, como otras universidades del escenario latinoamericano, en la internacionalización de la universidad, en los procesos de internacionalización de la universidad. En este sentido, en la función docencia e investigación ha habido avances en estos últimos años y en la función extensión en menor medida. Esto surge a partir de un diagnóstico que elabora el área de cooperación internacional y rápidamente nos pusimos en contacto con esa Secretaría de Consejo Superior de Relaciones Institucionales y nuestra Secretaría de Cultura y Extensión para comenzar a pensar los procesos de internacionalización de la extensión en nuestra universidad de manera más sistemática, con acciones concretas. Nos animamos a realizar una convocatoria de acciones de internacionalización en pandemia. Nos vimos, con gusto las propuestas que se presentaron, que apuntaban a los procesos críticos de construcción colectiva y diálogo de saberes, en la medida que la pandemia lo permitió. Y fue así como, a partir de este trabajo conjunto y de una convocatoria específica del programa PIESI, que era un programa que funcionaba en la Secretaría de Políticas Universitarias, presentamos la propuesta para poder financiar esta escuela de verano que se está desarrollando por estos días. La internacionalización de la educación superior también es un territorio en disputa. Quienes estamos dentro de las áreas de extensión sabemos lo que implican las disputas conceptuales en torno a cómo se desarrolla la función en cada una de nuestras universidades y la manera que eso también representa modelos de universidades. Se pueden identificar dos modelos si pensamos en internacionalización de la educación superior. Hay algunas autoras, Soledad Oregioni y Daniela Perrotta, que nos hablan de dos enfoques específicos en la educación superior. Uno que tiene que ver con una internacionalización más hegemónica, que busca la competitividad, que busca el lucro, y otra internacionalización que tiene un carácter más solidario y que apunta al diálogo y a la circulación y producción de un saber más crítico. Desde ese lugar nos estamos posicionando y desde ese lugar y desde la conceptualización de extensión crítica y de los diálogos y lo que hemos escuchado en el transcurso de estas dos jornadas y más aún en lo que vamos a realizar mañana, es que planteamos este panel que vamos a desarrollar en el día de hoy, que va a tener 5 expositoras y expositores que se van a tomar entre 10 y 15 minutos y nos van a comentar cuál es la experiencia, cuál es la mirada de estas universidades que comprenden un vasto universo y cuáles son las claves y los desafíos que en función de este nuevo escenario latinoamericano, podríamos decir también de este escenario complejo que tenemos también en Argentina, podemos pensar en procesos críticos de internacionalización de la función. Nos estarán acompañando Diana Granados, Ricardo Tamela, Álvaro Martín Parada Gómez, Miguel Olivetti Espina, Merlín Ivania Padilla Contreras. En primer término, le damos la bienvenida a Diana Granados Soler, que nos está acompañando desde la virtualidad. Diana es trabajadora social y magíster en antropología de la Universidad Nacional de Colombia, es profesora del Departamento de Antropología y coordinadora del Semillero de Investigación Taller de Etnografía e investigadora del Fondo Lunaria en Colombia. Diana, ¿cómo estás? Un gusto que nos estés acompañando. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Eleonora, por la invitación y también a Humberto Tomasino por haberme invitado a este espacio. Bueno, yo espero tomarme los 10 minutos. Cualquier cosa, por favor, me dicen. Y bueno, pues muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Entiendo que ha sido una jornada larga, entonces también quiero ser un poco puntual, pues para que podamos conversar con las demás panelistas y también con quienes están escuchándonos. Bueno, yo quisiera como dividir un poco estas ideas como en dos momentos. En el primero
como hacer un balance muy chiquitico, como de esa caracterización que podríamos hacer de la extensión universitaria en Colombia, si es que podemos hacer algo así como una suerte de caracterización sintética. Y dos, como a partir de mi experiencia como profesora de la Universidad del Cauca, como integrante de un semillero de investigación, cómo pensar un poco los desafíos que este momento nos sugiere para pensar una extensión solidaria crítica y también pensarla en un momento coyuntural muy particular de la época, que bueno, tiene que ver no solo con lo que está pasando en Argentina, sino con lo que está pasando también como en el mundo, y creo que ahí hay unos desafíos importantes que resaltar. Entonces, frente a lo primero, yo creo que esta definición que tú hacías como entre el lucro y la solidaridad, pues es una mirada vigente de lo que han sido como los modelos eh, de extensión en general en América Latina. Y bueno, hay un trabajo en particular, el trabajo de María Ortiz Riaga y de María Eugenia Morales, que también clasifica un poco cómo estos modelos de extensión han, digamos, oscilado, son como una cosa pendular entre un enfoque que puede ser altruista, un enfoque más de carácter divulgativo, un enfoque concientizador y un enfoque más vinculado a lo empresarial y lo productivo. Y yo creo que las épocas han como marcado unos énfasis en la extensión universitaria, sin duda los años 60, 70, como toda esta movilización social, el influjo también de las revoluciones y de los movimientos sociales en el continente, marcaron un poco como esta perspectiva o em, digamos, incremento de una visión marcada o atravesada por la perspectiva, por ejemplo, concientizadora. Pero los 90 pues en el caso colombiano, donde tuvimos la llegada, digamos, intensiva del neoliberalismo, la apertura económica, pues esto eh, planteó esta visión más de un modo vinculado a empresarial, a lo productivo. Entonces, no quiere decir que todo el mundo se concentró en extensión universitaria, solamente este enfoque, pero sí fue un enfoque predominante. Entonces, creo que los modelos de extensión o los énfasis hay que verlos así también de una manera pendular. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, por Sí, sí, favor? se escucha muy bien. ¿Hola? Te Sí, escuchamos ok, bien, es Diana. que se había congelado la imagen. Perfecto. Y creo que los 2000, ¿no? En el caso nuestro, también tiene que ver con una persona. ¿Me escuchan? Sí, Vale. Los 2000, en el caso nuestro, digamos que se mantiene esta perspectiva mucho más intensa de un modelo vinculado, digamos, a una perspectiva productiva o empresarial, pero en el caso específico colombiano, y también este es un tema que nosotros y nosotras tenemos encima también lo que ha significado la historia del conflicto armado colombiano, y esta década estuvo también atravesada por la posibilidad de un acuerdo de paz entre la guerrilla más antigua vigente en ese momento de América Latina, que eran las FARC-EP, y eso también marcó que ese modelo empresarial en materia de extensión también estuviera o hubieran distintas, mucho más pequeñas, que plantearon que la extensión universitaria tenía que estar marcada por tratar de entender el momento histórico que estábamos viviendo en materia de conflicto armado, pero también de salidas y de... Diana, estamos con algún inconveniente en la recepción de audio y video. Pensamos que tal vez si podés apagar la cámara, llegue mejor el video, si es posible. Bien, vamos a ver si podemos tener una mejor recepción con Diana. A ver. ¿Mm?
Parece ser que se me A ver ahí. cortó la conexión. Hola, ¿Me escuchan en este momento? ahí estamos de nuevo, sí. Si llega a haber algún tipo de complicación y Ok, te parece, Diana, podemos quitar el video y dejamos solamente tu voz, pero hasta ahora funciona. A ver si tenemos posibilidad de seguir escuchándote para probar. ok, perfecto. ¿Sigo entonces? Sí, cómo no. Vale. Ok, entonces decía que para nosotros los 2000 también entraron atravesados por esta discusión entre la posibilidad de terminar la guerra y esto también marcó las perspectivas de hacer una extensión solidaria que tuviera que ver con resolver también o aunar los esfuerzos de las universidades en materia de ocuparnos de un tema que era central, digamos, para nuestra sociedad, ¿no? Y creo que eso también es importante pensarlo hoy como un desafío, qué cosas caracterizan la época que también le dan un rumbo, le plantean unos desafíos a hacer extensión universitaria. Eh, con relación a ese balance corto y sintético, quisiera entonces plantear como algunos desafíos a partir, digamos, de mi propia experiencia y en particular lo que ha significado hacer también una investigación solidaria y crítica a contracorriente, que quizás es a lo que muchos y muchas nos enfrentamos también en América Latina, y que termina siendo también, como tú lo decías, Eleonora, al principio, un proceso de disputa, porque también genera procesos de negociación, de tensión al interior de las propias universidades, pero también es eso de poderse relacionar con otros actores y para qué, y en función de pensar qué y cuáles son como los desafíos que tiene la universidad. Entonces, uno de los primeros elementos en materia de desafíos que quisiera señalar es que en nuestro caso, digamos que la extensión la llamamos solidaria, recogiendo también las banderas del movimiento de solidaridad de los años 70, donde intelectuales de las ciencias sociales y también de lo que llamamos o podemos llamar hoy otras ciencias, se vincularon con los movimientos sociales, planteando la necesidad de una relación solidaria que nacía de la necesidad. Y la necesidad era recuperar tierras que habían sido em, quitadas y despojadas a pueblos indígenas, campesinos y negros, generar procesos de fortalecimiento organizativo y ellos y ellas construyeron metodologías de acción participativa la mano de todo el trabajo de Orlando Falsborda, de María Teresa Fingi en particular. Entonces nosotros recogemos estas banderas hoy. La extensión crítica tiene que estar planteada desde un principio también de solidaridad y la solidaridad se construye en función de una necesidad. Eso es lo que le aprendimos también a los solidarios y las solidarias de los años 70. Entonces, esa necesidad se tiene que construir de manera colaborativa. Es decir, tanto quienes estamos al interior de las universidades como con los actores con los que nos relacionamos. Entonces, ese es como un primer, digamos, principio. ¿Qué nos interesa también de esa extensión solidaria? Nos interesa centrarnos en las desigualdades, centrarnos en las opresiones y entender cómo el quehacer universitario puede contribuir con el análisis, con la transformación, con procesos de intervención que contribuyan con afectar esas opresiones. Y esas opresiones hoy en el mundo, eso creo que también se lo debemos a los estudios feministas y al feminismo en general, tiene que ver con opresiones de clase, con opresiones de raza, con opresiones de género, con opresiones capacitistas y esas opresiones también tienen que estar un poco al centro de nuestro ejercicio de una extensión solidaria. ¿Cómo las podemos enfrentar? ¿Cómo las podemos atacar? El segundo principio tiene que ver con la colabor, es decir, la solidaridad es un ejercicio colaborativo y en ese ejercicio colaborativo tenemos que también negociar qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuáles son, digamos, las contribuciones que podemos hacer y asumir que tanto la universidad es un campo de disputa como los sectores sociales con los que trabajamos, porque todos, todas y todos estamos atravesados por esas relaciones de poder, pero lo que nos junta es poder hacer un ejercicio colaborativo, en el que entendemos que nosotros y nosotras tenemos unos marcos de conocimiento desde los cuales nos juntamos con personas que tienen otros marcos de conocimiento y tenemos unos propósitos comunes, coincidimos en algo común. Entonces, ese sería el tercer principio. Después de la colabor viene encontrar qué es lo común. O a lo que estaríamos llamados, digamos, desde la perspectiva universitaria, en relación también con las necesidades de con quienes nos relacionamos. Lo tercero tiene que ver en nuestra experiencia, la extensión universitaria nos ha permitido hacer o tener diferentes modalidades, ¿no? Desde
cursos o escuelas formativas, quizás como esta que ustedes están desarrollando, diplomados, seminarios, proyectos de investigación, proyectos de intervención, creación. Y para nosotros y nosotras, más que la forma, porque las formas pueden ser muy variadas, está el qué, cómo lo hacemos, ¿no? El cómo sistematizamos para aprender de eso que hacemos, porque hacemos como mil cosas, pero cómo aprendemos de los errores, de lo positivo, de lo negativo, para mantener activa una solidaridad también se autocritica a sí misma, una relación de extensión solidaria que se autocritica a sí misma y ve sus falencias y ve dónde están sus aportes. Hay otro elemento que nos parece central y es que hay temas estructurales que en este momento nos convocan en nuestro contexto particular como Colombia, pero que también hay temas particulares a los que el movimiento de extensión solidaria en América Latina tendríamos también que dar algunos debates o compartir experiencias. Nosotras y nosotros hemos venido trabajando al menos tres cosas que nos parecen relevantes indagar y ponerlas como al centro de los ejercicios de extensión solidaria. El primero es cómo abordamos todo el tema de la crisis ambiental o cambio climático, que es un tema relevante en nuestra agenda. Lo segundo, cómo abordamos los temas de la antidemocracia, que van unidos también de las políticas antigénero y que hoy en América Latina mucho tenemos que decir con lo que está pasando en Salvador, lo que está pasando en Ecuador, que en Argentina mismo, las universidades, tenemos que decir y poner al centro esas temáticas también que nos conectan como parte de la época en los ejercicios de extensión solidaria y tenemos también al centro la necesidad de captar como las diferentes subjetividades y cómo esos ejercicios también de resistencia, de construcción desde los movimientos y las organizaciones sociales también pasan por perspectivas interseccionales. Entonces, para nosotros y nosotras ha sido muy importante la relación con los movimientos sociales, pero intentamos que esa relación también pueda buscar diálogos entre universidad y movimientos sociales diversos. Algo tenemos que decir las feministas y les feministas frente a la crisis ambiental, así como esperaríamos que el movimiento de derechos humanos algo tenga que decir frente a los embates antigénero que tenemos con la ideología de género, con las políticas transexcluyentes en diferentes partes de América Latina. Nosotros y nosotras también en Colombia tenemos en este periodo un gobierno que ha marcado una fisura importante en nuestra historia como país, que es la llegada de un gobierno digamos, con una perspectiva progresista, también en un sentido de izquierdas, con muchos errores y falencias, pero en 200 años de vida republicana, es nuestro primer gobierno y estamos a puertas de una reforma a la educación superior. Entonces, por ahora tenemos vigente una ley que dice que la extensión universitaria es para programas de educación destinados a difusión de conocimientos, intercambio de experiencias, actividades de servicio tendientes a la procura del bienestar de la comunidad y la satisfacción de necesidades de la sociedad, pero estamos en un momento de cambio y yo espero que con toda digamos, atmósfera que tenemos en este momento, esa ley de educación superior también pueda darle un sentido formalmente mucho más crítico a las posibilidades de la extensión universitaria. Bueno, yo dejaría ahí para no pasarme el tiempo y pues escuchar a los Gracias. otros y las otras colegas. Gracias, Diana. Mucho gusto, gracias. Yo voy a dejar una pregunta planteada y se la vamos a hacer a quienes hoy están acompañándonos en esta mesa. Cuando sobre el final podamos debatir acerca de lo que se dijo, que pensemos cuál es la participación estudiantil en todos estos procesos. ¿Sí? Lo tomamos después. Ricardo Tamela. Ricardo es docente, extensionista, investigador de la vida cotidiana, licenciado en Educación Artística y máster en Educación, coordinación de extensión de Uniface, Brasil. ¿Cómo estás, Ricardo? Nervoso. Ricardo está desde hace 4 o 5 días en Argentina Se y nós creo que chegamos... ya se va a olvidar de cómo es el portugués. Sim, quase. Mas não vou me arriscar em falar um portunhol. Bien. Vou pedir licença para falar em português. Vou falar pausado. E se tiverem dúvidas, a gente esclarece depois. Acho que está muito próximo, né? Boa noite a todas, a todos e a todes. Queria agradecer muito o convite. É um
prazer estar aqui, uma honra, na verdade, estar aqui, junto da escola. Minha primeira participação nesse movimento foi em Paysandu, há 2 anos atrás, foi quando eu conheci esse movimento da extensão crítica e percebi que tinha muito diálogo com a pesquisa que a gente vem realizando lá em Petrópolis, que a gente vem chamando de extensão sente-pensante. Eu vou dividir minha fala em 2 momentos. O primeiro momento é rápido, eu vou situar o Vale do Carangola, que é o nosso campo de pesquisa, e depois a segunda parte é trazer a experiência que a gente desenvolve com o que a gente vem chamando de extensão sente-pensante nesse bairro. O Vale do Carangola só tem fotos do Vale e de ações extensionistas lá no Vale. O Vale do Carangola é um bairro de classes populares na cidade de Petrópolis. A cidade de Petrópolis é uma cidade média, mais ou menos 300 mil habitantes. É um bairro que é cercado não só por mata, mas é cercado também por um condomínio de elite de pessoas muito ricas. Uma área de uma casa desse condomínio equivale a mais ou menos de 10 a 15 casas do Vale do Carangola. Quando a gente olha por cima, a gente percebe a crueza desse sistema que a gente vive, que exclui, né, o que o Paulo Freire chama das esfarrapadas e os esfarrapados do mundo, né? O Vale do Carangola tem mais ou menos, segundo dados oficiais do sistema de saúde, 4 mil pessoas, mas as lideranças comunitárias falam em aproximadamente 7 mil pessoas. E deve estar em torno desse número, porque tem um trânsito de famílias que chegam e famílias que vão para outros locais. O Vale do Carangola, ele antigamente se chamava Sertão do Carangola. Tanto que no texto que eu vou ler aqui, que vai contar essa experiência, eu brinco, eu falo Sertão do Vale do Carangola, porque o sertão ele traz uma poética muito importante. E os moradores resolveram mudar o nome do bairro numa tentativa de mudar a narrativa que a cidade de Petrópolis tem sobre o Vale do Carangola. O Vale do Carangola é conhecido como um bairro muito violento. E essa é a narrativa que a cidade ainda mantém do Vale. Então, numa tentativa de mudar essa narrativa, porque isso criava dificuldade para as pessoas que iam procurar emprego, quando diziam que moravam no sertão do Carangola, as vagas de emprego diminuíam. Então, numa tentativa de mudar essa narrativa, eles fizeram um plebiscito e mudaram o nome para Vale do Carangola. O bairro, de fato, fica em um vale, né? Nós estamos lá há 10 anos, esse ano está fazendo 10 anos que nós estamos lá. Não começamos com essa experiência ela vem sendo construída junto com essas moradoras e os moradores do Vale. A gente vem aprendendo muito com elas e com eles a fazer extensão. A gente sempre caminha no bairro com moradoras e moradores. Não tem situação em que a gente esteja lá que não tenha uma moradora ou um morador junto com a gente. Bem, esse é o Vale, né? É difícil falar do Vale em tão pouco tempo, mas já dá um retrato. Eu vou ler um texto que é uma introdução de um artigo que eu escrevi sobre essa experiência de extensão sente-pensante que a gente vem desenvolvendo lá. É Tiquito. Antes, tem a Eleonora disse que internacionalização é um território em disputa. E, de fato, é. Quando a gente discute, quando a minha universidade discute internacionalização, ela só olha
para as universidades europeias ou universidades americanas. Quando os nossos docentes, a maioria dos nossos docentes, pensam em internacionalização, o olhar é sempre dirigido para o norte. Essa é uma iniciativa muito importante, não só para entrar na disputa, né? Nessa disputa, acho que nós precisamos olhar para o Sul, precisamos olhar para as instituições, para as universidades da América Latina, mas também para fazer frente ao que nas outras mesas e palestras, ontem e hoje, a gente já conversou sobre esses movimentos que têm causado retrocessos, né, diferentes retrocessos em nossos países. E se a gente tem a oportunidade de unirmos, nos articularmos e trabalharmos juntos, mais forte a gente fica. Então, eu considero essa uma iniciativa muito importante, e quando eu conversei com a minha diretora, a minha reitora, sobre a vinda, ela me deu essa missão. Vai e vamos trabalhar no contexto da internacionalização. O axé da extensão. Na experiência que nos acontece, quando caminhamos pelas ruas e servidões do sertão do Vale do Carangola, recolhemos resíduos, dados marginais que vão se revelando e revelando a face cruel da modernidade. Os sentimentos brotam e afetam nossa presença e a leitura que fazemos do que sentimos. Nos encontros com as pessoas que moram no vale, vamos sendo transformadas e transformados, e a partir da sintaxe desses sentimentos que se revelam com os sentimentos expressados pelas pessoas dos encontros, vamos buscando caminhos e, junto com essa gente, vamos transformando miudezas da vida. Se, como nos fala Rufino e Simas, Luiz Rufino e Luiz Simas são dois autores brasileiros que vêm trabalhando muito a educação numa perspectiva das representações afro-indígenas, religiosas afro-indígenas. Eles têm um livro que é muito legal, muito interessante, que é Pedagogia da Encruzilhada. Se, como nos fala Rufino e Simas, o axé compreende a potência que fundamenta o acontecer, o devir, penso se esses elementos que trouxemos nessa experiência de uma extensão sente-pensante não seriam o axé desse jeito de fazer extensão que temos pesquisado. Essa experiência de estar no miúdo do dia da comunidade com quem dialogamos, sem outra intenção além que o estar ali. E nesse estar, ir recolhendo através das palavras, dos gestos, dos cheiros, os sinais que essa gente, que essas pessoas vão nos revelando e que vão servir de caminho para alguma ação extensionista, que se construa junto com os moradores e moradoras do lugar. Um estar em movimento, que se faz caminhando pelas ruas e servidões, deixando que o percurso seja determinado pelo caminho e pelo que vai nos acontecendo nele. Um estar que se expõe ao encontro e, nesse encontro, se abre para o diálogo, para a escuta, para o pronunciamento da palavra de transformar o mundo. Um estar compromissado com a boniteza dessa gente, os esfarrapados e esfarrapadas do mundo, e com a boniteza da luta, da experiência de transformação radical. Dia desses, ouvia um podcast e um dos participantes dizia que nos dias de hoje, escutar é um ato revolucionário. Se os situacionistas diziam que caminhar à deriva é um ato de transformação social, podemos dizer que quando caminhamos e nos expomos ao encontro, e nesse encontro acontece o nosso silenciar e o escutar da outra e do outro, estamos praticando atos revolucionários? Não sei. Seria preciso escovar a ideia de revolução a contrapelo, como nos propõe Benjamin. Começamos esse caminho com os pés caminhando no sertão do Vale do Carangola, que é como nos colocamos no mundo. Trazendo o Ângelo Novos, de Clee e Benjamin tem um livro, as teses
do conceito de história, e uma dessas teses ele traz uma obra de arte de Paul Klee, que é um anjo. E esse anjo está sendo puxado e olhando para trás com uma cara de assombrado. E um monte de escombros caindo. Ele associa esses escombros à modernidade, né? ao que vem acontecendo com a modernidade. É a tesis 10? Oi? A tesis 10? 9. 9. Tese 9. Trazendo o Ângelo Novos, de Klee e Benjamin, olho para o caminho e consigo ver que durante toda a experiência estivemos à deriva, seguindo na direção marcada pelos encontros efetivamente realizados. O caminho foi se fazendo durante o caminhar e pude admirar, no conceito que Freire traz o admirar, em que a gente se distancia, né, daquilo que a gente está olhando, e pude admirar o nascimento da substância que faz essa extensão sente-pensante que propomos. Quando começamos, carregávamos desassossegos, e eram muitos. Estamos no processo, e continuamos carregando desassossegos, mas são outros tantos. Pesquisamos um jeito de fazer extensão pela escuta, pelo diálogo que cuida, que abraça, que liberta essa gente dessa relação de subalternidade que acontece entre a universidade e as pessoas com quem ela se relaciona. Nesse caminho que fizemos, apresentamos o sertão do Vale do Carangola e a vida miúda e cheia de vida desse povo que mora no vale. As gentes de lá vieram com a gente, escrevendo essa narração, contando que viver é etc., que viver é perigoso, sobretudo em um país marcado pela desigualdade, pela violência, pela escassez e pela ausência. Gente que são mulheres e homens, refugiadas e refugiados dos desastres climáticos que acontecem na cidade, esquecidas e esquecidos das políticas públicas, mas que resistem, reexistem e, diante de suas situações limites, inventam os seus inéditos viáveis para dar conta da vida. Em algum momento desta narração, nos perguntamos: a quem serve a extensão universitária ou para que ela serve? E a extensão pode servir para muitas coisas. Para a manutenção desse modelo de desenvolvimento que promove o extermínio de corpos, sentimentos e culturas, ou para o rompimento com essa lógica hegemônica e a fundação de um novo modelo de desenvolvimento, onde as vidas, os afetos, as culturas, as histórias e as experiências importam. A extensão pode servir ao colonialismo através de uma universidade que representa esse modelo tacanho que promove a morte, ou às classes populares, através de uma universidade que promove a liberdade e a vida. Não é tarefa fácil, mas, como nos diz Paulo Freire, é tarefa de homens e mulheres comprometidos com a transformação social. Pensar uma extensão com essa substância é pensar uma universidade diferente. É pensar uma extensão potencializadora da transformação social através das transformações que acontecem nas miudezas da vida. Uma extensão que constrói suas ações junto com agentes das classes populares, através das pistas que vão sendo recolhidas quando os encontros com essas agentes acontecem e, através desses encontros, o diálogo amoroso, o afeto, a solidariedade na luta por um mundo mais bonito. Nesse processo, nos colocamos no caminho à deriva, pelas ruas e servidões do sertão do Vale do Carangola e encontramos agentes que moram lá. Nos colocamos passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência e de atenção. La Roça, um trecho do texto do La Roça. Nos encontramos com essas pessoas, elas iam nos falando de suas vidas e angústias, de suas alegrias e dores, elas sorriam, choravam, silenciavam, olhavam. Elas abraçavam, elas convidavam para um café, para uma conversa dentro de suas casas. Nos encontros e nas conversas, íamos nos comprometendo em buscar caminhos que transformam miudezas. Os assuntos que elas contavam eram as pistas que íamos guardando e que depois nos ajudavam a discutir com elas as ações extensionistas que poderíamos fazer juntas e juntos. Pensar uma extensão pensante é viver esse teatro mágico, é fazer uma extensão comprometida com a liberdade, uma extensão que acontece em colaboração com as gentes que encontramos e dialogamos. É fazer uma extensão
quem inventa caminhos para, em colaboração, unir para a libertação. Alguns elementos desse jeito de extensão que a gente chama de sente-pensante. Caminhar à deriva, ser a sujeita e o sujeito da experiência, dialogar amorosamente, pensar com o coração e sentir com a cabeça, entender os sinais, os indícios que recolhemos no caminho, se sulear pela ação dialógica, se comprometer com as demitidas e os demitidos da vida, ser tão para a transformação do mundo. É que aqui essa palavra sertão, ela tem uma brincadeira. Sertão é um bioma, mas se eu separo a palavra sertão, eu tenho ser-tão. E aí a gente faz uma analogia com Ser Mais, de Paulo Freire, né? Então, é ser-tão para a transformação do mundo. Aqui o texto acaba. A gente está trabalhando algumas questões agora recentes a partir desse processo. A primeira questão que a gente está trabalhando é quem é essa extensionista? Qual é o perfil dessa extensionista que se aproxima desse modelo de extensão? E aí a gente vem tentando dialogar com algumas características de representações culturais afro-indígenas, né? Tem alguns orixás que representam muito o perfil dessa extensionista. Oxóssi, Exu, Oxum. Então, a gente está tentando trazer essas representações para trabalhar, né, o perfil dessa extensionista. Um outro ponto importante que a gente vem trazendo é Nego Bispo, não sei se alguém aqui conhece, ele é um pensador importante, quilombola, brasileiro. Ele aponta as limitações do pensamento decolonial e propõe um outro pensamento que é o contracolonial, em que ele define que daqui para cá, não. Daqui para cá é do nosso jeito. Daqui para cá você não entra, né? E um outro item que a gente vem trazendo que é um outro pensador importante, um indígena, o Krenak, Ailton Krenak, não sei se vocês conhecem. Um texto dele que é belíssimo, O Futuro Ancestral, ele conta que os antigos, quando iam fazer os seus rituais, eles cravavam uma estaca no terreno, e aquele local onde eles cravavam aquela estaca passava a ser o centro do mundo. Então, a partir dessa compreensão, a gente está começando a questionar a palavra, por exemplo, para relacionar com esses bairros de periferia. Quando a gente está no Vale do Carangola, não é um bairro periférico. Ali é o centro do mundo para a gente. E é para aquelas pessoas que moram ali, ali é o centro do mundo, né? Então, a gente está trazendo alguns outros elementos, mas isso ainda é muito incipiente. Só para terminar, eu fiquei pensando, mas isso tudo, o que tem a ver com internacionalização, né? Então, eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse pensar alguns eixos, que podem ser os próprios eixos que estão aqui no nosso encontro, e a partir desses eixos, a gente pensar um projeto de extensão com uma diretriz metodológica que nos suleie, né? Mas que possa ser realizado em diferentes instituições, em diferentes países, em diferentes territórios, né? E aí cada instituição agregando, né, trazendo a sua experiência, trazendo as suas propostas para esse projeto, e isso acontecendo, trocando. Ontem o Humberto trouxe a importância da gente formar marco teórico. Eu acho que a partir de uma experiência em que a gente desenvolve articuladamente, a gente tem como discutir as nossas experiências, né, dialogando com os pensadores, os teóricos que nos sustentam, né, e
construir aí juntos um bom marco teórico a partir da experiência, que acontece em diferentes lugares, mas dentro de uma mesma temática, uma mesma abordagem e uma base metodológica comum, né, que dialogue com essas experiências. Acho que é isso. Eu tinha uma poesia, mas vou deixar para lá. Tchau. Obrigado, gente. Gracias, Ricardo. Nos propones trabajo, además. Bien. Seguidamente, invitamos a Álvaro Martín Parada Gómez. Martín es vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica, profesor de doctorado y maestría, autor de distintos artículos publicados y fue director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenido, Martín, y gracias por la atenta escucha. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta escuela que probablemente ha discutido los temas que atañen a la extensión de América Latina y por supuesto en materia de cooperación trataré de dar mi perspectiva un poco dentro de la lógica del trabajo que realizamos en las universidades. Voy a compartir unas 2 láminas para seguir las ideas fundamentales y aprovechar el tiempo que ustedes tienen. Entonces, creo que puedo compartir, ¿cierto? Sí, sí, estás en condiciones de compartir pantalla. Sí, ya lo. Yo voy a ir tomando el tiempo, Martín, para que no me pase lo que me pasó con Ricardo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Creo que entre la vinculación internacional de la extensión universitaria, al menos debería considerar algunas reflexiones. Bueno, como indicaste en mi currículum, actualmente soy el vicerrector de extensión de la Universidad Nacional. Es una universidad, no es la más grande del país, es una universidad, digo, mediana. Tenemos cerca de 19,000 estudiantes, tenemos algunos recintos y tenemos una política de extensión y de regionalización que incluye algunos elementos de internacionalización. En realidad es un mandato para nosotros formalizar alianzas con entidades estatales, públicas y privadas, nacionales e internacionales para realizar una acción sustantiva más regional e integrada. Tenemos también el mandato de fomentar esas alianzas interinstitucionales públicas desde las raíces mismas de la extensión, con una característica centrada en la internacionalización y también garantizar que esta vinculación académica con estudiantes sea muy proactiva, muy significativa y sustantiva en las iniciativas de la extensión universitaria a nivel nacional e internacional. Entonces, como que a nivel normativo, el mandato lo tenemos entre las manos. Sin embargo, yo quisiera, digamos, hacer algunas consideraciones en este mandato. Y es que efectivamente como universidades, la cooperación a nivel de la internacionalización meritaría asumir posturas políticas, éticas y morales muy consecuentes con los intereses de las mayorías de la sociedad. Es decir, una cooperación a partir de compartir los principios y valores propios de manera muy recíproca. En la medida en que nos alejemos de los principios y valores éticos de la extensión que se comparten con la sociedad, eso nos puede alejar de tener cooperaciones o vinculaciones internacionales poco consecuentes. Lo segundo es que mucho de esta cooperación puede ser que implícitamente o incluso a veces explícitamente, creería yo que hay que considerar las posibilidades de extractivismo de nuestros propios métodos de trabajo, teóricos y metodológicos, incluso la misma explotación de los recursos naturales a través de todos estos procesos
de vinculación. Pongo el ejemplo de la biodiversidad. Lo que tiene Brasil, lo que tiene Argentina, también lo que tiene Costa Rica, que hay mucha biodiversidad y por supuesto se vuelve muy atractivo para la cooperación internacional desde el punto de vista del quehacer académico. Entonces, eso podría establecer relaciones asimétricas en la cooperación, en una relación no tan favorable, en una relación norte-sur. Y creo que eso hay que ser muy vigilantes. Lo tercero es hacer una valoración de estas tendencias muy modernistas que podrían desenfocar los objetivos transformadores de la sociedad desde la extensión y no alcanzar la transformación social que tanto queremos de nuestras realidades. Pongo el ejemplo de la inteligencia artificial. Es decir, hoy por hoy hay no una moda, pero hay una tendencia fuerte global hacia la inteligencia artificial casi que como un prerequisito para la generación de conocimiento. Y también el abordaje del enfoque de las carreras STEM, de las carreras centradas en la matemática, en la física, en la química, que también me parece a mí vienen a ser imposiciones de agendas de organismos internacionales muy claros. He leído y revisado, por ejemplo, el diagnóstico de la OSD para Costa Rica. Costa Rica es miembro de la OSD y en materia educativa hay casi una linealidad para que la currícula, la extensión, la investigación pase por este enfoque. Y entonces yo diría que a la hora de tener estas relaciones recíprocas en internacionalización, hay que hacer las valoraciones de esas posibilidades de cooperación con estos organismos, la misma Unión Europea, incluso FAO, la OIT, e incluso las mismas posturas con Asia y otras fuentes de cooperación en una agenda probablemente más predeterminada hacia sus intereses, que no siempre podría estar jugando en la línea de atender los problemas estructurales de nuestros países, de nuestras realidades, en materia de pobreza, pobreza extrema, desempleo y desigualdades. Creo que el camino, este camino que señalo aquí, no es estrictamente el mejor camino. Es decir, los instrumentos convencionales de cooperación, eh, eh, creería yo que tenemos y que transamos con universidades académicas en América Latina, llevan por un camino Martín, muy, tenemos algunas muy dificultades para convencional, muy escucharte. tradicional, y buscar A otras ver, formas de hacer internacionalización. Y podríamos buscar eh, ahora ahora parece que se un escucha bien. A poco. ver, ¿Me continúa, escuchas? por favor. Ahora me escuchas, ¿sí? No, no mucho. Es que Ahora creo que sí, mira, adelante. ok, sí. Entonces, decía buscar otras formas, ok, buscar otras formas como producción académica con la posibilidad que acción a través de la indexación que permitan un rompimiento de linealidad en los enfoques teóricos y metodológicos de trabajo en las universidades y una apertura de ideas y conocimientos compartidos. Y obviamente creo que en esta cooperación tenemos una gran posibilidad de poder quebrantar el modelo educativo más lineal, más estático, más especializado, porque podríamos tener posibilidades de mayor multitradisciplinaridad a través del compartimiento de realidades con un alcance mayor a nivel de los fenómenos sociales, económicos, políticos.
y eso nos permitiría un basamento en el cuestionamiento de la relación teoría y práctica. Entonces yo creo que es conveniente tener una relación más cercana eh, entre los países sur-sur, digamos. Y yo partiría de centrar más la internacionalización entre los países de América Latina primero y luego ir sobre la relación con los países más europeos. ¿Perdimos la conexión? A ver. Perdimos la conexión. Bien. Bueno. Vemos si podemos saber ahí, Martín, si te volvemos a escuchar, tal vez solo con audio y no con cámara, si es posible. A ver Solo ahí, concluirá, adelante. indicando que creo que los que me antecedieron no, ajá, que los que me antecedieron tal vez no se refirieron, pero hay muchas limitaciones a nivel de pocos recursos financieros. Y también creería que la cultura en algunas instancias académicas dentro de nuestras universidades es una cultura muy endogámica entre las personas académicas de la universidad que no nos ha permitido trascender hacia esa articulación hacia afuera para poder tener un basamento de generación de conocimiento más complejo y una estructura de gestión poco sólida para resolver instrumentos de cooperación a nivel internacional que entienda la academia. Ajá. Y la academia no es cualquier institución pública, como un ministerio de la República o como una institución semiautónoma del gobierno. La academia es muy compleja y creo que los instrumentos de cooperación deberían adaptarse a la investigación, a la extensión y la docencia para alcanzar los propósitos transformadores del conocimiento. Ahí lo dejaría yo para Bien. finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. No vamos a tener problemas de conexión acá. Miguel Olivetti Espina es director del programa integral APEX de la Universidad de la República, profesor, doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, doctorando, ya lo recordé, y magíster en comunicación en UDELAR. Participó en publicaciones y exposiciones en eventos académicos sobre extensión, comunicación, entre otros. Y trajo mucha gente desde Uruguay, vinieron. Sí, seguro, fui yo. No tiene nada que ver acá, Humberto. Bueno, Bienvenido. gracias. Sí, no, aclaro lo del doctorando porque el tema de los títulos es muy sensible, no se puede decir Coincidimos. nada que no sea exactamente. Bueno, me gustaría poder aportar algo ahora en estos 10 minutos o menos, si puedo hacerlo en menos, mejor para esta hora que estamos, ¿no? Y todas las actividades que hemos tenido hoy, los ejes, qué intensidad, qué productivo, qué cantidad de actividades y de interacciones que han sido realmente, me parece, fantásticas. Y bueno, y en esta heterogeneidad que estamos teniendo en este panel, que termina siendo una cantidad de aspectos bien interesantes para seguir pensando en la extensión y no solamente en las realidades latinoamericanas, sino que surgieron otras cosas bien interesantes también que nos vuelven a poner en tema. ¿Qué puedo hablarles? ¿Qué puedo aportarles? Tenía una presentación ahí, pero me parece que voy a usarla poco porque quiero hablarles del programa APEX. Voy a hablar, ya que no estamos exactamente con todas las realidades, voy a dar algunos contextos de la realidad uruguaya, pero quiero hablarles de mi amado programa APEX, porque el programa APEX, que acaba de cumplir 30 años en la Universidad de la República, es una experiencia que me parece que en sí vale la pena para conocer parte de lo que es la realidad y el devenir de los últimos años de la extensión en el Uruguay, en la Universidad de la República del Uruguay, que es de donde vengo. El programa APEX surge hace 30 años como un empuje. ¿Alguien conoce el programa APEX? Bueno, los de Uruguay no vale, pero sí, Humberto lo conoce. Pero de otros países conocen la experiencia del APEX, sí, de allá de Rosario, en otra escuela de verano que debo haber hablado lo mismo. Lucho lo conoce, está bien.
Bien, no se conoce tanto entonces. Bueno, eso es importante para poder ver qué les digo. 30 años donde no había una experiencia similar, yo creo que pocas en Latinoamérica, casi inédito. En Uruguay fue un parto grande de poder construir dentro de la universidad un espacio donde pudiera la universidad estar en el territorio, en el espacio comunitario, de forma estable, con un equipo de docentes, con docentes que venían de las facultades a trabajar ahí, y con un trabajo constante en el espacio comunitario, con organizaciones sociales, con colectivos, con instituciones de salud pública, de la Intendencia de Montevideo, del Estado en general, articulando y siendo parte del territorio. Eso fue un empuje de una generación encabezada, y él es el más recordado porque fue realmente el impulsor de esto, que fue Pablo Carlevaro, que qué lindo sería tenerlo en estos encuentros a Pablo Carlevaro, porque era así como Tomasino, un referente así importante, un pensador, alguien que yo llegué a conocer, cuando entré al APEC lo llegué a conocer. No murió hace tanto, murió hace relativamente poco, 8 años. No, no, Humberto está acá. Pablo hace 8 años. Los llegamos a conocer todos, incluso los más jóvenes, que no soy yo, pero digo, las muchachos de 20, 25 años, creo que todavía llegaron a interactuar. Un pensador que impulsó todo esto con un grupo de gente espectacular, que le dieron, entonces no voy a explayar mucho en esto, pero le dieron una apertura a una serie de ideas vinculadas, por supuesto, y basadas en la Universidad de Córdoba, en una universidad latinoamericana, reformista, de puertas abiertas, pensando en las realidades sociales, en las realidades y en los problemas de la sociedad, más que en el propio conocimiento endogámico. Todo esto que ya lo venimos hablando y que convergemos en esta escuela, que tampoco quiero repetir los valores básicos de los que venimos trabajando. Pero eso está puesto en juego en el programa APEC del día 1. Y eso abrió puerta hace unos 15 años a una transformación grande en la Universidad de la República, con el rectorado de Arocena y con Humberto como protagonista de ese momento, como prorector de extensión, donde se empezó a tomar como política universitaria un fuerte impulso a una universidad de cara a la sociedad, cercana a los problemas, trabajando en esta idea de integralidad, de la extensión. Por eso a mí cuando acá se dice mucho la docencia, la extensión y la investigación, creo que a mí y a los uruguayos nos rechina un poco, porque nosotros la docencia es todo eso, es la enseñanza, la investigación y la extensión. El docente que naturalmente integra las tres funciones, porque si no, no hay integralidad. Si la docencia no son las tres cosas, no hay integralidad. Estamos separando la enseñanza, estamos diciendo que la docencia es la enseñanza implícitamente, y entonces eso nos juega una mala pasada, porque en realidad lo que estamos tratando y la universidad trató de hacer es decir, bueno, la docencia son las tres funciones, pero sobre todo los estudiantes se tienen que formar en la integralidad. Entonces ahí entra el aspecto fundamental a esto, y yo celebro que haya compañeras y compañeros de la Federación de Estudiantes del Uruguay, porque esto es a impulso, y Carlevaro sí lo habrá hecho así, a impulso de la FEU, y bueno, de los estudiantes, del orden estudiantil, pero la FEU como movimiento, digamos, como federación impulsora. Y estas ideas de la integralidad removieron en ese momento a toda la universidad, y fuimos ganando espacios, y ahí empezaron los espacios de formación integral, la curricularización de la extensión, los programas integrales. El APES pasa a ser un programa integral, no solamente un programa de salud como fue al principio, un programa de salud comunitaria en territorio, tenía ese acento, pasa a ser en esa reforma un programa integral, es decir, donde los docentes van a trabajar en distintos temas, pero no es lo que define el tema. ¿Sí? Sigue habiendo un componente de salud comunitaria muy grande, pero se trabajan otras cuestiones. De hecho, los 3 ejes que están acá son 3 ejes que el programa trabaja. Soberanía alimentaria, medio ambiente, salud, y economía social y solidaria, y otro. Pero lo que define es esta idea de que la integralidad se sienta muy bien en el territorio. La territorialización de la universidad sienta muy bien a esta idea de integralidad, porque naturalmente en el espacio territorial y en los espacios comunitarios la enseñanza se da junto con producción de conocimiento y en un diálogo de saberes. Otra cuestión que es problemática, disciplinas y saberes. Tenemos que reformular, rever eso, porque ¿por qué tenemos que hablar de disciplinas y saberes si los saberes incluyen los saberes que pueden estar en las disciplinas? Pero bueno,
es un avance, digamos. Hemos avanzado en decir, la integralidad incluye no solo la articulación de funciones, sino de interdisciplina y diálogo de saberes. Se podría repensar un poco más y poner a los saberes con más fuerza en esa cuestión. Y las disciplinas como un saber más. Entonces el APEX ha sido y sigue siendo un emblema de ese tipo de universidad, una universidad en territorio, una universidad integral, con estudiantes de ingeniería, de medicina, de nutrición, todos juntos, trabajando junto a docentes estables. El APEX tiene docentes del APEX, no son docentes de las facultades que vienen al APEX, que también hay, pero el APEX tiene docentes y eso no es menor. Y esos estudiantes que pasan por ahí son parte de los estudiantes que hacen extensión en la universidad, más los que trabajan en los espacios de formación integral, que son estos EFI, y más los que trabajan en nuestro otro programa integral, que es el PIM, Programa Integral Metropolitano, que también se creó en esta reforma que tuvo ese mojón, digamos, en el 2010, creo que se creó el PIM. ¿Qué pasa? Todo muy lindo, pero nos encontramos ante desafíos en este momento en la Universidad de la República. Todo es trabajo, pensamiento y acción que generó dispositivos y generó transformaciones concretas en la universidad y en la sociedad, se encuentra en un momento donde tenemos que repensar estrategias para profundizarlo. ¿Por qué? Porque podemos pasar. Tenemos, ahí está la gráfica, ¿no? De más o menos, yo antes creo que hubiera visto, pero ahora ya no veo nada, pero más o menos un 10% de los estudiantes y de los docentes de la Universidad de la República terminan trabajando desde esta perspectiva. Entonces, eso genera desafíos, porque tenemos que pensar formas de que haya más estudiantes y más docentes trabajando de esta forma. Porque nosotros entendemos que la integralidad, además, y esto se lo digo especialmente a los estudiantes, es un derecho que tiene el estudiante, porque la Universidad de la República está concebida desde la integralidad, incluso ahora el nuevo Estatuto de Personal Docente vuelve a tomar fuerza en este sentido, hay todo un ambiente para promover, pero necesitamos hacerlo en la práctica. Y los estudiantes salen con una formación mucho más sólida, mucho más humana, mucho más pertinente para las realidades en las que viven, si tienen experiencias vinculadas a la extensión y a la integralidad como concepto superador, que también siempre va a estar en un devenir de problematización, pero en este entendido que lo tenemos ahora. La integralidad no puede ser que un estudiante pase y no tenga experiencias, un EFI, trabajar en un programa integral o las distintas propuestas que estamos construyendo, porque va a salir con una formación más debilitada que un estudiante que sí lo haga. Entonces, por eso, además, los estudiantes tienen que sumarse a poder pensar en políticas y en acciones que promuevan mayor inserción. En el APEX estamos trabajando para esto, además, de forma prioritaria. En esta segunda dirección que vamos a hacer, nos vamos a proponer que los estudiantes que vengan al programa sean muchísimos más para poder aportar a esta universidad querida, que diría Pablo Carlevar, y sobre todo los compiladores del libro, Agustín Cano, y bueno, había un grupo ahí, Rosario Cabañaro, que sacaron una publicación hace poco, recomiendo ese libro, La Universidad Querida. Y bueno, esa es nuestra realidad. Yo al pasar les dije un poco la Universidad de la República en que está, sus grandes transformaciones y el programa APEX. No les voy a entrar ahora en detalles de cómo es nuestra estructura u otras cuestiones, pero con esto, que creo que voy a andar ahí por los 10 minutos, no me debo estar excediendo mucho, les quiero dar ese pantallazo y en todo caso me parece más interesante después que ustedes, si quieren hacer alguna pregunta o bueno, algún cuestionamiento, además decir que está Caíla ahí, que es docente del programa, que no me deja mentir, así que todo lo que digo está ahí chequeado. Está Humberto Tomasino, que además hoy Humberto es docente del programa APEX, y eso es un lujo que nos estamos dando como programa, y todos los aportes de Humberto en la reforma los está aportando también ahora en estas nuevas transformaciones. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Ivania Padilla Contreras, directora de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, máster en Economía y Desarrollo por el POSCASE, también de la Universidad de Honduras, representante de esa universidad en el SICAUS, miembro de la ULEU y realiza investigaciones en Claxo. Participó en publicaciones y exposiciones en eventos académicos sobre extensión. Y aquí la estamos viendo, Ivania. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bienvenida a este espacio. Hola, mi querida Elio, y hola a todos y todas los que nos están acompañando, tanto virtual como presencial. Muy agradecida, Elio, por permitirme compartir con ustedes este espacio y bueno, primero saber si se está viendo la pantalla, si se está escuchando. Perfecto, se escucha bien y se ve muy bien. Con esto de la virtualidad parece que estamos así como en sesiones, ¿verdad? De espiritismo y se escucha, se entiende. Estás ahí, Ivani. Estás ahí, manifiéstate. Entonces, ok, supongo que es bastante de noche ya por allá, pero sé que estos son temas que nos apasionan, ¿verdad? Nos apasionan mucho porque son preocupaciones que tenemos con respecto a la educación superior en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, felicito a los organizadores de esta semana, ¿verdad? De la Universidad de La Pampa. Felicito también al legado que ha venido forjando las y los compañeros que me precedieron en este panel. A Álvaro, un saludo Álvaro, por todo el apoyo y el trabajo que ustedes están haciendo para Centroamérica, para la extensión universitaria y también para cada uno de los expositores, ¿verdad? Que tenemos presentes. Soy parte del equipo de coordinación del grupo Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina y el Caribe, que es desde donde voy a hablar en esta conferencia. Más que hablar desde mi universidad, voy a hablar desde el grupo y desde el trabajo que venimos haciendo con perspectiva crítica de la internacionalización de la extensión. Este grupo está conformado por más de 186 personas investigadoras de diferentes universidades y articulamos esta red de trabajo con un compromiso fundamental de poder debatir, pero también proponer un modelo de extensión universitaria crítica, un modelo de extensión universitaria alternativo al tradicional, al difusionista, al transferencista, pero sobre todo un modelo de extensión vinculado con movimientos sociales y sus luchas por una mejor sociedad, por un mejor mundo, por un mundo donde podamos tener alternativas al sistema de globalización imperante que nos genera desigualdades. Entonces, Elio y compañeros y compañeras, no voy a decir nada nuevo de lo que están ya planteando nuestras y nuestros compañeros del panel, es decir, no voy a decir nada diferente del enfoque que planteaban sobre cómo vincular la internacionalización con una perspectiva de solidaridad, cómo el enfoque de género tiene un espacio importante en el debate en la internacionalización, el enfoque feminista, a partir de los espacios de internacionalización de la extensión, cómo combatir las opresiones, cómo analizar la internacionalización como un campo en disputa en nuestras universidades, ya voy a explicar por qué. Lo que decía Álvaro, la cooperación a partir de la reciprocidad y los valores fundamentales, además de la preocupación por las limitaciones financieras para poder echar a andar programas y proyectos relacionados con la internacionalización de la extensión. Y por supuesto, lo que mencionaba nuestro compañero anteriormente, la Universidad Latinoamericana de Puertas Abiertas. Entonces, no voy a decir nada diferente de esto, pero sí quiero señalar aspectos concretos de la internacionalización como un campo en disputa, como lo mencionaban uno de los expositores, hablando desde el espacio del grupo de trabajo de extensión crítica y desde donde puedo situar entonces un trabajo de extensión que enriquezca la formación y que colabore a detectar, ¿verdad? Una agenda de investigación más pertinente, pero que también crea y fomenta espacios de acción conjunta con distintos actores, entiéndase estos actores, movimientos sociales. En la región se destacan redes de colaboración académica. Por ejemplo, nosotros tenemos el Grupo de Trabajo de Extensión Crítica, tenemos la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, tenemos la Comisión Permanente de Extensión creada por AUGM, tenemos jornadas anuales de extensión de Mercosur, tenemos el SICAUS y el CESUCA, tenemos también para Centroamérica, tenemos la red RECIEC, ¿verdad? Y tenemos el GT, que nos reconocemos entonces como red de colaboración académica, como instrumento apropiado para la internacionalización universitaria integral, desde donde consideramos entonces que hay diferentes formas y maneras de trabajar en un sentido de la perspectiva de internacionalización en clave crítica, pero también en clave propositiva. Entonces, ¿qué
¿qué es lo que quiero decir cuando me refiero a una perspectiva crítica de la internacionalización? A reconocer la función crítica y la voz propositiva de la universidad pública ante los grandes desafíos mundiales. Entonces, aquí entra en juego hablar sobre internacionalización y globalización, porque en el contexto de la internacionalización y la internacionalización entendida desde las universidades surge en el marco de la globalización. Entonces, toca asumir críticamente la globalización como objeto de estudio, la globalización en clave de reflexión y de debate. Y lo que nos queda claro acá, y todos y todas lo sabemos, porque lo hemos trabajado intensamente, porque los proyectos y programas que trabajamos desde Extensión se derivan de las enormes brechas, de las enormes desigualdades que tienen nuestros pueblos y comunidades y territorios. Entonces entendemos y estamos claros que la economía global no contribuye al desarrollo equitativo de las personas. La idea de la globalización que se vendió no funciona. No funciona y comprometieron nuestro futuro, comprometieron el futuro de las mayorías, especialmente de América Latina, que es el espacio, el territorio mundial más desigual del mundo. La desigualdad crece, sigue creciendo. Lo que genera la globalización es concentración de riqueza y eso está generando exclusión para las mayorías. Por lo tanto, el contexto de donde surge la internacionalización en nuestros países, a partir de los 90 especialmente, empieza a introducirse el concepto de internacionalización en los discursos de nuestras instituciones de educación superior. Y en ese momento, instituciones como IESAL, instituciones como la UNESCO, por ejemplo, colocan el discurso de la internacionalización anclada a la globalización. La internacionalización como vía para adaptar las instituciones de educación superior, las universidades, a la globalización y de ahí seguir entonces un enfoque del mercado. Y ese es el punto. Entonces, por eso hay una disputa en el concepto, porque este concepto entonces surge en este marco. También hay otro enfoque de la internacionalización entendiéndose como conjunto de políticas y prácticas para la comprensión y los abordajes de los problemas de la globalización y sus consecuencias en la educación superior. Este enfoque ya un poquito más adelante, ya para las conferencias de 1998, por ejemplo, ya establece, la conferencia regional me refiero, de la UNESCO y ESALC, ya establece entonces que hay un problemita. Hay un problemita con la globalización y que tiene consecuencias en la educación superior. Pero es real, y eso lo ha dicho Agustín Cano Menoni, lo ha dicho a Diana Puigros y lo han dicho muchos otros intelectuales y especialistas de la educación superior en América Latina, ya lo han dicho, lo ha dicho Tomasino muchas veces en sus conferencias y también en sus escritos, que la globalización tiene consecuencias en la educación superior porque la globalización entra en las agendas de la educación superior en estas fechas y entra con fuerza en los discursos, entra con fuerza a partir de generar mesas de debate en las diferentes universidades para acompañar de alguna manera la transformación de la educación superior que se requería para estar a tono con la globalización. Y todo esto se sustenta en los estudios y en muchos otros artículos que nosotros como grupo de trabajo de extensión crítica hemos recopilado para hacer estos análisis. Otra perspectiva que también analiza la internacionalización es la relación sur-sur. Aquí ya viene más un enfoque de las epistemologías del sur. Y esto tiene que ver con la cooperación entre las regiones. Se reconoce un sur global, se reconocen entonces regiones del mundo en donde imperan las desigualdades y se asumen entonces objetivos comunes para desmantelarlas. Y por ello, pues la cooperación sur-sur empieza a tomar sentido y empieza a trabajar y construir entonces redes en donde este enfoque está vigente, ¿verdad? Esto defiende una clave y una perspectiva de la internacionalización dialógica, intercultural, entra entonces una nueva dimensión del respeto a la identidad y a la cultura de los pueblos que están en el marco de los procesos de internacionalización. Y por supuesto, las redes universitarias, los espacios académicos que defienden, y allí ya me sitúo como grupo de trabajo, extensión crítica, teorías y prácticas en América Latina y el Caribe, en defender la educación superior como un bien público. Y nos constituimos como espacios que reconocemos esta lucha, que está vigente y que sigue, que continúa y que no hay que dejarla atrás. Entonces, en ese sentido, las reflexiones, como las comentaba anteriormente, son a partir del trabajo del grupo. ¿Y qué es lo que proponemos como grupo? Co-construcción de conocimientos en clave dialógica y crítica, fortalecer herramientas teóricas, metodológicas y pedagógicas para el abordaje de problemáticas de carácter regional
con actores, sectores vinculados, con los movimientos sociales que hoy por hoy han llevado al plano internacional las luchas sociales por una sociedad más justa. Establecer nuevos espacios de confluencia para dar lugar a gestar nuevas redes temáticas con enfoques interdisciplinarios, intersectoriales para la investigación de problemáticas regionales, entiéndanse grupos de investigación más específicos, pero que siempre estén anclados en la lucha global. Y, por supuesto, desarrollar procesos de formación de extensión universitaria. Este es uno de esos espacios. Estas escuelas son parte de la manifestación de lo que creemos como grupo de trabajo que hay que impulsar. Y tienen que ser de carácter regional y tienen que también facilitar, y aquí ya se mostraron muchos ejemplos, de experiencias locales a partir de los que estamos involucrados en estos procesos y cómo relevarlas a nivel internacional para poder aportar a ese intercambio. Sin duda, lo más importante, Elio, tú lo dijiste ya, es la interacción de los y las estudiantes universitarios en estas experiencias y cómo entonces, y ahí el desafío, cómo fortalecemos el vínculo regional entre nuestros estudiantes universitarios a partir de espacios situados localmente, pero que internacionalmente están dando obviamente un andamiaje para que las y los estudiantes universitarios se articulen y puedan luchar por una universidad pública más pertinente para las necesidades de las mayorías. Algunas de las imágenes que van a ver son espacios que hemos articulado, con los cuales participamos muchas y muchos de nosotros y otros tantos que no están aquí ni conectados ni presentes, pero que formaron esta gran red de trabajo y que fue fundamental para mantenernos vinculados durante el año 2020, 2021, incluso 2022. Ya todos sabemos lo que pasó durante ese tiempo, pero que nos permitió a través de esta red proponer temas que permitieran entonces que nos articuláramos para poder seguir aportando a la construcción de una extensión crítica más crítica, pero también propositiva a partir de lo que cada una de nuestras universidades genera en la praxis de la extensión universitaria. Esta es la Red Centroamericana de Investigación en Extensión Crítica. Quiero contarles que estamos ya con una segunda etapa del proceso. Esta red fue afianzada a partir del trabajo que desarrollamos con el Grupo de Trabajo de Extensión Crítica, Teorías y Prácticas, es decir, que es uno de los resultados de estar juntos en este grupo de trabajo, instarles a que vayamos creando así núcleos regionales para poder ir trabajando algunas particularidades como región, y contarles que esta red está actualmente también posicionándose en organismos supranacionales, en tanto en lo que estamos es tratando de generar toda la plataforma de la extensión crítica en Centroamérica, reconocerla como esa catalizadora de las necesidades de transformación de nuestras universidades públicas centroamericanas que atraviesan por momentos muy complejos. Yo me quedo acá también, como los demás compañeros, pues más bien agotando el tiempo, porque me gustaría saber, ¿verdad?, si podemos intercambiar preguntas, comentarios, y encantadísima de nuevo de estar acá y de traer este tema a debate, ¿verdad? Sí, la internacionalización surge en ese contexto y se mantiene en la disputa por el hecho de haber surgido en el marco de la globalización y cómo eso ha influido y afectado nuestra educación superior latinoamericana y caribeña. Gracias, gracias. Que han participado de este panel, nos han traído distintas miradas de la extensión universitaria, de la internacionalización de la extensión, con ello distintos modelos de universidad. De alguna manera han hablado del estudiantado y del lugar que han tenido los estudiantes. Si pensamos en la palabra de Diana y en el para qué de la extensión, podemos pensar en la participación que han tenido los estudiantes en los distintos temas que la Universidad del Cauca trae, como la crisis ambiental, los espacios antidemocráticos y cómo la defensa de los derechos humanos juega un papel clave.
y las subjetividades de los momentos sociales. Diana, te veo y nos quedó pendiente hablar contigo acerca de la participación estudiantil. ¿Nos estamos escuchando bien? Hola, Leonora. Sí, sí, perfecto. Y bueno, creo que algunos colegas también se han referido como al Ujú, tema de la participación estudiantil. Digamos que en el caso nuestro también ha sido fundamental pues la organización estudiantil, distintos colectivos y colectivas políticos y académicos, así como semilleros de investigación que han hecho también, digamos, propuestas importantes sobre el papel de la universidad. Yo creo que ahí, en esta también como campo de disputa que es la universidad, hay momentos en los que logramos tener como coyunturas de consenso también entre esas organizaciones y estos grupos estudiantiles, donde también participamos algunos docentes y también coyunturas en las que coincidimos con estudiantes, digamos, directivos o docentes que permiten que esa coyuntura y ese consenso pueda como habilitar que las acciones de extensión que hacemos sean más robustas, ¿no? Hay momentos en los que eso no ha sido así, porque también suele haber un desconocimiento de como de la importancia y el protagonismo también estudiantil en estos procesos y creo que eso es como parte de una autocrítica también que hay que estarse haciendo como permanentemente, ¿no? Hay como algunas modalidades que me parece importante plantear también que rescatan como ese papel y ese protagonismo estudiantil en la extensión y es, por ejemplo, nosotros tenemos una modalidad que se llama voluntariados. Entonces son procesos que organizan los mismos estudiantes frente a temas, digamos, de interés y que tienen que ver con una relación con comunidades, con una propuesta académica, y esos voluntariados tienen como un reconocimiento, como si fuesen un curso, digamos, parte de su formación en el pregrado. Entonces, creo que se han logrado como construir algunas modalidades en las que se permite también como esa autonomía estudiantil y la posibilidad de plantear propuestas específicas dentro del campo de la extensión. Yo creo que hay otro tema que justamente estamos tocando ahora en Colombia con el tema también de la reforma a la educación superior y es la democracia universitaria, ¿no? Para nosotros y nosotras fue en un momento un tema también fundamental, la autonomía universitaria, así se entendió. Y en este momento hay un debate en torno a qué significa la democracia universitaria y eso tiene que ver con los espacios de representación, pero también de toma de decisiones, ¿no? Como las consultas, por ejemplo, para elección de cargos representativos y de toma de decisiones son válidas y no son decisiones, digamos, meramente decorativas y como también en proyectos de extensión solidaria, pues hay una voz de los tres estamentos que conforman la universidad y pues tiene un protagonismo fundamental los estudiantes. Yo creo que ahí hay muchas, en este momento estamos también haciendo como una sistematización de iniciativas estudiantiles, que nos parece también muy importante ver que se ha planteado, que se ha hecho al menos en los últimos 12 años, que para nosotros coincide con el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FAREP, eso marca como un hito y un ujú. cambio también en lo que se planteó en la extensión solidaria y el cuáles han sido esas iniciativas estudiantiles. Pero hay mucho que trabajar por fortalecer esa democracia, que sea mucho más real y también dar como, reconocer y habilitar los espacios para ese protagonismo estudiantil en las iniciativas de extensión solidaria, que por supuesto es absolutamente fundamental, ¿no? Sin los estudiantes no es posible, pues a mi modo de ver, hacer nada, ¿no? Entonces ahí sigue también habiendo, como tú lo decías al principio, pues un campo de disputa. Ujú. En el caso de Miguel y de Ricardo, han hablado de la participación estudiantil porque es imposible pensar el APEC sin los estudiantes y es imposible pensar el Valle de Carangola sin estas nuevas narrativas, ¿verdad? Sin la participación estudiantil. Y en el caso de Martín, una sola cosa para incorporar antes de las preguntas que tal vez tendrá la audiencia. Hay un tema que tiene que ver justamente con las y los estudiantes al momento de incorporar la currícula de la extensión en pos del quebrantamiento de este modelo educativo que Martín planteaba, ¿no? Y en pensar futuras graduadas y graduados de la universidad que tengan otra mirada. Sí, aquí es hacer la insistencia, digamos, desde la extensión universitaria, porque prácticamente se asume desde la docencia
un modelo muy escolástico, muy unilateral, muy encasillado en la lógica de una relación de enseñanza-aprendizaje, donde el profesor es el que sabe y uno como estudiante aprende. Particularmente estudié economía, igual que Ivania, y siempre fue así. El profesor habla en 2 horas, el 95% del tiempo el estudiante escucha y si acaso habla todo el estudiantado 5%. En el caso también de la internacionalización y otros procesos que nutren la currícula integralmente, sin duda el estudiante ocupa ese protagonismo, darle ese espacio. Pero yo encuentro una serie de barreras muy normativas que nosotros mismos en las universidades hemos creado. Entonces, si un muchacho o una muchachita quiere ir a hacer una pasantía a otro país, en otro programa de investigación o extensión universitaria, prácticamente no se le pueden pagar los recursos para que viaje. Y si son estudiantes de escasos recursos, entonces se limita mucho esa movilidad estudiantil para que pueda comprender otras realidades distintas a las que experimentamos en cada uno de los países. Y a pesar de que somos América Latina, Colombia muy diferente a Costa Rica y Honduras muy diferente a Panamá. Y entonces creería yo que a nivel del estudiantado tenemos que estar preparados para que en esta relación de cooperación internacional podamos tener la posibilidad de quebrantar ese modelo más escolástico y darle apertura con muchas más alternativas de enseñanza-aprendizaje en una relación teoría y práctica y tener un concepto más abierto de esos procesos de enseñanza, cosa que hoy por hoy hay que plantearlos desde la extensión. Yo no veo en la docencia esos planteamientos, no aparecen esas discusiones y desde la investigación tampoco lo veo tan claro. Entonces casi que es una obligación plantearla desde la extensión universitaria transformadora. Gracias, Martín. ¿Alguna pregunta que quieran hacer algunas de las personas que están en estos momentos en el panel? Son las 9:05. ¿Alguna consulta? Bueno, a ver, Ignacio, me parece que está el micrófono acá, si querés. Creo que sí. A ver. No. A ver. Si no, toma este. No, creo que ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Dale. No, una cosita que me parece que no es tanto pregunta, sino como también poner un poco en juego como la crítica y el juego de Bien. palabras también. Es que me pasa un poco que creo que también es nuestro rol como desde el lado estudiantil, es que también tenemos como cierta cartera para poder decir cosas que está bueno que también el estudiantado tenga como esa capacidad de estar ocupando lugares porque tienen esa capacidad de decir cosas que capaz que a veces no están tan políticamente bien correctas o como que tienen como ese otro juego. Pero lo que quería decir es también como pensando un poco también en este tipo de espacios, de escuelas, como también, o sea, la teorización también está bueno hacerla como en la analogía con la práctica. O sea, la escuela, por ejemplo, está hecha como en ese sentido que también traía Delia, para quienes en su momento también se planteó que era para docentes, después como se incluyó el estudiantado. Ahora, yo un poco la pregunta que también tengo es como el estudiantado acá en esta facultad no tiene algo para decir, no tiene como algo que está bueno traer, que está bueno preguntar qué siente, qué piensa en el proceso de construcción de esa teoría. Entonces, o sea, como desnaturalizar un poco también los procesos que también se dan en este tipo de espacios y no necesariamente solo en el territorio. O sea, esta analogía también entre la parte más como formación bancaria y el aula dialógica, también ponerlo en práctica en la teorización. O sea, como no esperar al momento porque también como las construcciones me parece se van haciendo en la formación como desde temprano y no necesariamente hay que esperar como el momento exacto para poder hacerlo. Entonces yo creo que también la formación pasa por esos momentos que capaz que no se ponen en juego, no se ponen en lo explícito, pero se da capaz que desde una charla a un pasillo, se da como en el intento de otra práctica, como más natural y más humana. También creo que se correlaciona con todo esto de lo sentipensante y entonces está bueno como poner, bueno, se hizo una escuela, ¿cuál fue la participación estudiantil?
problematizarlo desde ese lado, pero no problematizarlo como una crítica, sino como, bueno, hacia dónde caminamos, cómo construimos y cómo podemos como hacer que ese rol estudiantil pueda tener como un sentido más de permanencia. Gracias, Ignacio. Bueno, nos queda tarea pendiente entonces, los nuevos desafíos en relación a la participación estudiantil, los espacios legítimos que tienen que tener las y los estudiantes dentro de estas escuelas y la posibilidad de decir y de participar de estos espacios del decir y de construir además teoría. Así que te lo agradecemos. Desafío para la próxima escuela, que vamos a ver cuándo es, Escuela de Verano. A todos y a todas, muchísimas gracias por la atenta escucha. Nos queda un día intenso mañana de trabajo territorial. Ya tienen todas las coordenadas en cada uno de los ejes. Nos encontramos nuevamente en la universidad el día viernes a partir de las 9:30 de la mañana. Gracias a quienes están en el Zoom. Diana, ha sido un gusto escucharte. Martín, muchísimas gracias. Ivania, lo mismo. Ha sido un gusto formar parte de este panel con ustedes y compartir este espacio. Ricardo, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego, abrazos a todas y todas.